¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Democracia en la Mesa. Hoy hablaremos de un tema que ha tomado un gran auge en los últimos años, considerando que entre más presentes estamos las mujeres en la vida política de nuestro país, pues más violencia política se sufre. Por lo que hoy platicaremos sobre los principales hallazgos del estudio Techos de Diamante realizado por la Coordinación Nacional de Comunicación Social para identificar la violencia política en razón de género en medios convencionales y redes sociales durante el proceso electoral local 2022-2023. Y para hablar de estos resultados nos acompañan la consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, y la síndica municipal de Puebla, Mónica Silva, quien se enfrentó a este tipo de violencia. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Erika. Gracias por acompañarnos el día de hoy, porque este tema realmente es muy importante y quisiera comenzar justamente con los hallazgos y pues explicando qué es este informe, por qué se hace este informe. A ver, Erika, pues está bien bonito platicarlo en una mesa y compartirlo con todas las personas, porque es un esfuerzo que se realiza en la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE, a partir de algo que probamos en un primer momento, que fue el seguimiento a los medios convencionales para ver la violencia hacia las mujeres que participan en política. Y empezamos hace tiempo cuando la comisión le instruyó esto al área de comunicación social y empezamos, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿No? Pero ahora ya vi que no solo lo lograron el otro, sino que avanzaron a las redes sociales. Y este tipo de metodologías de análisis es qué vamos a encontrar del trato que se les da a las mujeres y también con un enfoque de interseccionalidad en los medios convencionales, pero también en las redes sociales. Y eso fue un gran avance a iniciativa de la propia comisión. Han de haber dicho, ya tenemos probada una metodología en medios convencionales, vamos al otro, que es las redes sociales y que no puede escapar de nuestra mirada periférica como autoridades electorales, porque ahí encontramos muchísima violencia hacia las mujeres candidatas que participan políticamente y diversas modalidades de violencia, diversos tipos de violencia que sufren las mujeres. Entonces, este es un esfuerzo que se hizo en la comunicación social para ver cuantitativa, pero también cualitativamente las violencias que viven las mujeres en medios convencionales y en redes sociales. Oye, y se toma como base el proceso electoral local de 2022-2023, en donde, bueno, Coahuila tuvo elecciones locales, participaron hombres. Y Estado de México participaron solo mujeres. Para la gubernatura. Para la gubernatura. Pero llama la atención entre los resultados que, bueno, las más violentadas fueron las mujeres, ¿no? Sí. Incluso en Coahuila. O sea, incluso en Coahuila, en redes sociales, cuando los candidatos posteaban algo, les contestaban, pero violentando a las candidatas del Estado de México, o sea que no tenían nada que ver, ¿no? Así es, yo creo que estos informes eso nos permiten, tener una mirada general, integral, de que las mujeres, con independencia del área geográfica en la que compitan, pues van a tener en la discusión pública de las redes sociales, siempre van a venir a cuento aquí para ejercer palabras, actos, comentarios de violencia. Incluso, pues si nosotros vemos y podemos hacer los análisis de estos hallazgos, cuando lo cruzamos con las quejas y denuncias, pues vemos que efectivamente hay una relación y hay coincidencias muy grandes. Y lo cierto es que la afirmación que nosotros hemos hecho es, en la medida que las mujeres participan más en política, obviamente, desafortunadamente, la amenaza de la violencia ha incrementado, pues aquí está documentado. No es algo que lo estemos inventando, no es algo que nos imaginemos, sino que tenemos datos objetivos. ¿Para qué? Y esto es algo importante que yo resalto de este tipo de documentos. Nos ayuda a tener información para empezar a ejercer las acciones o modificar o replantear para prevenir la violencia, porque tenemos que estar claras que hay que erradicarla.
Sí. Hacia allá tenemos que ir todas las instituciones del Estado mexicano, pero en cuestión de participación política, nuestro objetivo es erradicarla. Claro, pero también tenemos que focalizar la prevención y estos documentos, estos esfuerzos institucionales nos llevan a eso, a tener datos para luego derivarlo en acciones que nos permitan prevenir y en consecuencia llegar en algún momento a erradicarla. Antes de, porque bueno, Mónica, desafortunadamente eres el testimonio de viviente, digamos, de la violencia que sufriste, pero antes de llegar a esto, ¿por qué creen, en la opinión de cada una, que sucede esto? Bueno, particularmente pues, es un tema cultural. O sea, al final las mujeres irrumpir, ¿no?, en el ámbito de lo público, pues no es algo que sea permitido socialmente en una sociedad tan patriarcal, tan machista, y donde pues las mujeres de salir del ámbito privado a formar parte del ámbito público, esta irrupción en un espacio considerado masculino 100%, pues implica que haya resistencias y que haya una negación a poder compartir el mismo espacio. Entonces, bueno, se hace todo para sacar nuevamente a las mujeres de ese espacio y regresarlas al ámbito de lo privado, ¿no? Al final es parte de lo que la resistencia y la lucha feminista va avanzando a lo largo de los años, pero cierto es que pues, la incursión de las mujeres a la vida política ha sido muy dura y muy difícil. Afortunadamente, pues gracias a las acciones afirmativas, al tema de la paridad, al tema de las cuotas de género, pero pues, si vamos visualizando desde las cuotas de género, pues ya aparecieron las Juanitas, o sea, aparece cualquier mecanismo necesario para que nuevamente nos dejen claro que las mujeres están solo para un momento determinado. Se cumplen las cuotas, pero quedas Juanita. Ahora ya no, ahora mujer. Y sigue siendo, bueno, mujer, pero resulta que la suplente mujer responde a lo mejor a una circunstancia política de compromiso tal, para que quien gane termine también pidiendo licencia, aunque quede mujer. Y le seguimos ejerciendo violencia. Entonces, ha sido muy complejo el participar en la vida política de las mujeres. Y entonces, bueno, pues tenemos, como bien dice la consejera, estos documentos son valiosísimos, porque hoy cierto es que las campañas políticas se desarrollan en gran medida en el ámbito de las redes sociales, en el ámbito tecnológico, ¿no?, en el ámbito de Internet. Y esta cuestión pues nos lleva a darnos cuenta que estamos tan fácil de violentarnos a un solo clic. Claro, porque además no hay nadie detrás, ¿no? O sea, es relativamente fácil en las redes sociales porque no vemos quién es. Sí, mucha impunidad. Anonimatos, personas inexistentes. Claro, perfiles falsos. Sí, perfiles falsos, inexistentes, pero que sí tienen un efecto, porque ahí es donde vemos comentarios que superviolentan a las mujeres, claro. Y ahora la inteligencia artificial le sumamos. Sí, este es una variable adicional que vamos a tener que enfrentar desde todos los ámbitos. Las mujeres cuando están ejerciendo el cargo, cuando están como candidatas haciendo su campaña, las autoridades para saber también cómo atender estas cosas, porque es una variable adicional que va a tener siempre, van a encontrar justificaciones que esa inteligencia artificial no es una persona, sí, pero sí estás usando o su imagen o su voz. Entonces es un mundo en el que tenemos que atenderlo. Afortunadamente sí tenemos personas expertas, como todo, hemos avanzado. Las instituciones tampoco no teníamos mucha experiencia en redes sociales, tuvimos que acercarnos con las redes sociales, con quienes conocían, empezamos a abarcar los temas y ya llegó la inteligencia artificial. Entonces hay que ponernos al día, porque sí creo y hay un tema, nosotros llevamos miles de años en la misoginia. Algo que decía Mónica tiene toda la razón. Por eso es una estructura social, cultural, que coloca a las mujeres en una mayor vulnerabilidad, porque todo menos reconocer, todo, ¿no? Y justamente esto de techos de diamante, ¿no? Todo pueden atribuirle a una mujer, pero no que es por sus capacidades, por sus habilidades, no. Siempre la van a colocar como dependiente, le van a dar el mérito a un hombre. Si van a hacer una crítica, la van a hacer una crítica porque es títere, porque es manipulada, porque si no hubiera sido, ¿no? A los hombres cuando les critican, y esto es algo que lo vemos aquí, cuando se critica a los hombres generalmente es una crítica luego por los apoyos que tienen, pero nunca
nunca los hacen depender. No. Entonces, nuestra estructura social, cultural, evidentemente a las mujeres nos coloca, porque ahí estamos colocadas todas, y como dice Mónica, el espacio privado era el nuestro y nos quieren volver a tener ahí, ¿no? Con eso vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar justamente para conocer un poquito más de esta violencia y tu caso. Claro, no se vaya. sí. La consulta infantil y juvenil es el momento para participar y que nos escuchen. Con esta ya son 10 consultas. Si tenemos entre 3 y 17 años, podremos opinar para que nuestros espacios sean más seguros, proteger al medio ambiente y a los animales y cuidarnos de las adicciones. Durante todo noviembre podremos compartir nuestras ideas en la plataforma virtual o en las casillas que instale el INE. Para saber más, puedes visitar INE.mx o llamar a INETEL. ¡Una pieza más importante! INE. Mi INE es confiable. Por eso va conmigo A todas partes. Con mi INE me identifico. Y tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas, un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo nos toca tramitarla, confiar y decidir. Por eso junto a ella organizo y vigilo nuestras elecciones. Yo. Con mi INE Participo. INE. Bueno, estamos de regreso con este gran tema de la violencia a las mujeres y, bueno, quisiera continuar contigo, porque a ti te tachaban de, que manipulabas a tu esposo, de mala mujer. Sí. Cuéntanos un poco. Pues yo debo compartir que si bien no fue dentro del proceso electoral, fue en el ejercicio de mi cargo. Y también es como muy importante visualizar que la violencia política contra las mujeres por razón de género no es únicamente durante periodos de campaña, ¿no? Sino incluso ya en el ejercicio del cargo, ya en el ejercicio del poder. Y particularmente pues en ese momento personal, pues obviamente mi esposo era presidente del tribunal y yo pues diputada local, ¿no? Viene una circunstancia de persecución muy, muy terrible en contra de Héctor. Y bueno, pues era muy duro, ¿no? La situación salió de la presidencia y en mi caso, pues empezaron a decir, pues también ella seguramente ya se va a ir. Porque claro, ¿por qué le fue tan mal al presidente del tribunal? Porque su mujer lo manipulaba, porque su mujer es una mala mujer. Bueno, sacándome obviamente del estereotipo de una buena mujer, una buena esposa, una buena compañera que es tranquila, cariñosa. Perdón, además, ¿qué es una buena mujer, no? O sea, es tan subjetivo, o sea, La realidad es que dentro del estereotipo es muy claro que es una buena mujer. Sí, bueno. En el estereotipo. Sí, la realidad es que cualquier mujer que se salga de ese patrón, pues inmediatamente rompe con esta idea, ¿no? Sí. Entonces, yo era diputada gracias a que, obviamente, mi esposo era presidente del tribunal. Yo era o hacía algo gracias a que... Porque eras la esposa la esposa de... Cuando viene la persecución mediática, de verdad era terrorífico. Yo se los comparto con muchísimo dolor porque medios de comunicación, todas las noches era dormir, acostarnos y otra nota, y otra nota, y otra nota, y que si ratero, corrupto, ¿no? Era todo un y la esposa de y tal, y tal. Era muy violento. Muy violento. Y llegó el momento que yo dije, hay que parar y voy a denunciar. Llegó el momento en que mencionan a tu niña, a tu hija, y es cuando dices, basta. Ahí puedo aguantar todo, pero cuando yo entiendo, y lo comentábamos un poquito fuera del aire, que cierto es que mi hija es muy, muy conocida, me refiero que saben que existe porque pues mi embarazo fue público, por todo lo que implicaba que obviamente había nacido mi hija, ¿no? Pero pues ella siempre ha estado fuera de esta circunstancia. Era una niña en ese momento, ¿no? De 4 añitos. Y ya empezarla a mencionar en las notas, para mí dije, aquí sí ya estamos rebasando ahora sí que todo lo permitido, ¿no? Ahora sí que, digo, con la familia no. Y ahí fue cuando dije, bueno, voy a denunciar por violencia política. Siempre he sido y he trabajado por la defensa de los derechos de las mujeres. Además, y siempre invito a las mujeres a que denuncien, siempre invito a que exijan el reconocimiento de sus derechos. Y dije, pues tengo que hacer lo propio. Inmediatamente, bueno, pues me voy a las instancias correspondientes, pido al Instituto Estatal Electoral, pido medidas cautelares, a fin de que obviamente bajaran las notas, ¿no? Eran más de 70 notas. Con 5 periodistas, ¿no? en el estado de Puebla. Y a partir de ese momento,
puedo decir que tardaron las medidas cautelares año y medio. Bueno. Y medio. Pues de Sí, cautelares sí. no tienen nada. De medidas emergentes tampoco, ¿no? Al final, pues se mantuvieron durante muchísimo tiempo. Durante año y medio nunca se entró al fondo del estudio. Y te seguían violentando. Y seguía, pues mientras estuviera publicado, seguían violentando, porque dentro de alguna manera, pues cualquier persona que googleara, pues te decía tú, mujer, mala mujer, lo que tú quieras, la esposa de, y sumado a que, bueno, pues tu pareja es el ratero, el corrupto, era muy, muy complejo para la vida personal, pero también para la vida pública, ¿no? Entonces, los medios de comunicación te empiezas a dar cuenta perfectamente cuando ya eres nota solo por eso, ya ni siquiera importa tu trabajo legislativo, si traes una buena iniciativa o no, ya es, su marido es verdad que ya se salió del país porque yo no vengo a esto, yo vengo a trabajar, soy legisladora, o sea, era muy, muy difícil, ¿no? Entonces, cuando termina y avanzamos con el tema de las medidas cautelares, nos encontramos en otro momento muy importante, y creo que eso para mí fue la gran decepción, ¿no? Lo mencionaba con los temas de las autoridades electorales. De entrada, compartirles que de verdad soy muy, muy sorora, y lo quiero decir con mucho respeto, las mujeres y mis compañeras, porque al final todas somos mujeres y nadie exenta de vivir una situación así, que están dentro del Instituto Estatal Electoral, así como en el Tribunal Electoral del Estado, son mujeres en su mayoría. Mujeres que desafortunadamente también sufren violencia política. Estoy absolutamente convencida, porque no tienen una independencia real para poder tomar decisiones. Siempre se habla, ¿no?, alrededor y aparejado a ellas, que porque llegó, porque sí es conocida de fulanito, porque sí es pariente de sultanito. Nadie dice porque sí es capaz, no es capaz, porque es muy joven, claro, pero y si es guapa, peor, ¿no? Entonces, todos estos factores alrededor también de quienes están integrando los organismos electorales donde intentamos o queremos acceder a la justicia, pues es sumamente complejo, porque después de año y medio nos encontramos nuevamente en proceso electoral. Y entonces ya con las medidas cautelares pues había que entrarle al fondo del asunto. Pero ¿qué sucedía? Que estábamos hablando de medios de comunicación a los que obviamente pues en campaña ya no nos interesaba golpear. Había que quedar bien con ellos porque necesitábamos que hablaran bien de nosotros estando en campaña. Y entonces esa situación es sumamente complicada, porque entonces empieza ya un factor a considerar, que es el factor político, que atraviesa todo, desafortunadamente, y que es cuando te das cuenta de decir, la independencia no existe, queremos quedar bien con los medios de comunicación. El instituto dijo, no hay violencia, el tribunal confirmó, no hay violencia. Y me gustaría agregar, no hay violencia porque solo dicen que eres la esposa de... Sí, tal ¿no? cual. Y decían, bueno, pues en realidad es un hecho real que es la esposa de. Sí, pero no es hablar de la esposa de. En mi contexto de esposa, soy legisladora, sí. ¿no? Independientemente de que mi circunstancia personal sea una, eso no tiene por qué estar en ningún medio de comunicación ni tampoco ser motivo de conversación mediática, ¿no? Sabes, Moni, y me lleva esto al papel de los medios, ¿no?, de comunicación, que de entrada también lo vemos en el informe. De entrada, tienen más cobertura los hombres que las mujeres, ¿no? Entonces los periodistas hombres cubren más a los hombres. Las mujeres cubren más a las mujeres, pero obviamente el porcentaje es mucho menor. Entonces, ahí ¿qué falta? A ver, yo creo que qué lamentable es la violencia institucional. Además de la violencia que las mujeres vienen arrastrando con todas estas dinámicas en el ejercicio del cargo como candidatas, que se encuentren en instituciones que no puedan pronunciarse en tiempo, pues eso es una violencia más. Ya. Es una violencia más, ¿no? Sí. Las autoridades debemos estar prestas para atender los casos. Y uno de los grandes logros de la reforma de violencia política fue incluir a los medios y a los comunicadores. Sí. Es uno de los grandes logros. Pero vean ustedes, por ejemplo, aquí en el INE tuvimos un caso de una periodista que narró hechos contra una diputada y se declaró desde medidas cautelares que había violencia. Pero también tuvimos de un hombre comunicador que tiene una empresa de comunicación, el caso de Citlali, en la que se dijo que Por no. supuesto.
Pero claro que son violencias. Sí, por y supuesto. claro que son medios de comunicación desde mi punto de vista, ¿no? Y entonces hay que entrarle más allá de que sí son un poder real, pues si violentan, violentan. Ya. Y ahí las autoridades debemos estar prestas. Eso es fundamental que lo tengamos. Por ejemplo, para ser consejera, pues es todo un procedimiento. Quien no se crea que es consejera o consejero por sus méritos, yo no sé qué más vamos a hacer en este país, porque es todo un procedimiento, exámenes, muchas cosas, no se la deben a nadie. Y esa es una cosa que siempre les digo yo. Una de las virtudes es que ustedes llegan por sus méritos y con esa libertad de independencia y firmeza hay que ejercer los cargos, dignificar los cargos, siempre les digo, ¿no? Pero es cierto estos temas tan importantes que nosotros debemos de asumir, porque los medios de comunicación se logró incluirlos, pues claro, porque tienen un poder real. Porque lo que tenemos que hacer ahora es reconducir y formar a los y las comunicadoras y les comunicadores para que sepan cómo ejercer la crítica. Sí, por supuesto que nos pueden criticar fuerte, duro, pero sin violencia. Exacto. Pero sin violencia. Por supuesto. Y hay que entrar desde ahí. La formación es importante porque como es estructura social, todos tenemos que derribar muchas cosas que traemos tan normalizadas que ahora sabemos que son violencia, pero antes no las nombrábamos. Y además era común que lo hicieran. Claro. ¿No? Entonces creo que sí, todos los medios de comunicación, en lo jurídico las empresas, como en lo particular como personas físicas, tenemos que entrar, como lo hemos hecho nosotros, a un proceso de deconstrucción a través de la formación para que evitemos la violencia. Mira, para mí un tema que es, yo creo que muy importante y que también las personas lo tengan como muy claro, al menos particularmente en el caso Puebla, hablar de violencia política se incorporó dentro de la Ley de Acceso en el año 2020. 2020. Apenas. Estamos hablando que hemos pasado solo 2 procesos electorales para poder identificar lo que es la violencia política. Entonces, eso también pues, nos tiene que llevar a ir perfeccionando los mecanismos tanto de denuncia como de prevención y evidentemente también que las mujeres reconozcamos cuándo se trata de violencia. Nuestra propia legislación habla ya de este tema que comentábamos, ¿no? De la esposa de, la hija de, la novia de. Ya es muy clara la ley y a pesar de eso no se reconoce. Sigue sucediendo. Nos vamos a quedar con eso y también voy a dejarte la pregunta de cómo superaste esta parte, pero vamos a hacer nuestro último corte y regresamos. Si eres una persona con alguna discapacidad o enfermedad que te impida acudir a tu módulo, el INE irá hasta donde te encuentres. Pídele a un familiar o persona de confianza que presente la solicitud en cualquier oficina del INE. Deberá llevar el certificado médico que acredite que no puedes ir al módulo. Conoce los requisitos llamando a INETEL 800-433-2000. Haz tu solicitud y actualízate. Mi INE está hecha de inclusión. INE. Hay personas que dejan todo para mañana. Siempre que les preguntan si van a arreglar esa puerta, responden: Mañana. Lo mismo para el ejercicio. No, mañana. Y para actualizar tu INE, Mañana. no dejes tu INE para mañana, porque solo tienes hasta el 10 de febrero para tramitarla, actualizar tus datos o renovarla, y así participar en las elecciones del 2025 en Veracruz. Haz tu cita hoy. En INE.mx. INE. Estamos de regreso. Y bueno, para terminar o cerrar, digamos, este episodio, ¿cómo superaste esto? ¿Cómo superas? ¿Cómo sales adelante? ¿Cómo sigues? Yo creo la realidad, superarlo como tal no sucede. O sea, porque continúas inmersa en la vida política y de alguna manera te vas dando cuenta que esa fue la denuncia, la violencia que denunciaste, pero que de manera reiterada vives muchas violencias y que si tuvieras que estar denunciando cada una de ellas, de verdad que la autoridad electoral no se daría abasto. Sigue, simplemente. Creo que al final esta circunstancia, y creo que cuando tienes la oportunidad de estar cerca de mujeres en situación de violencia, te das cuenta que esa resiliencia que manejamos las mujeres ante episodios de violencia, que es terrible que seamos tan resilientes para episodios de violencia,
pues la vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida porque es parte de la vida en la que seguimos conviviendo con situaciones de violencia en todos los ámbitos, ¿no? No solo en la violencia política, sino también la violencia comunitaria, todas las modalidades y todos los tipos, ¿no? En casa, en el institucional. Y te das cuenta pues, que al final, ¿qué te queda? Pues obviamente buscar tu red de apoyo, tener perfectamente una red que te sostenga, que te lleve a decir, estamos bien, estamos contigo, que sepas que hay alguien detrás tomando junto contigo las decisiones difíciles, ¿no? Porque al final, una mujer que es, pues sí, que está insistiendo permanentemente, que es combativa, que levanta la voz, es incómoda para el sistema. Claro. Y esa incomodidad siempre pues va a buscar el silencio. Alguien necesita silenciar una voz así y eso pues es sumamente complejo porque ahí es cuando encuentras otra voz resonante que es a lo mejor aquí Claudia, ¿no? Igual que dice, ya encuentro una voz que resuena conmigo y sé que en algún momento, boom, te hermanas o contigo. Claro. Y empiezas a darte cuenta que cada vez somos las mujeres que no nos sentimos cómodas ahora sí que en el cartón impuesto, ¿no? Y que estamos dispuestas a romper tanto techos de diamante como techos de cristal, como cualquier techo. Y creo que yo lo mencionaba cuando ganó la presidenta, hoy la primera mujer presidenta. Yo independientemente, yo decía, gane quien gane, va a llegar una mujer, iba a llegar una mujer. Yo creo que al final hay que cerrar filas todas las mujeres en torno a ella, porque no me puedo imaginar lo que esa mujer vive diariamente de violencia política. Y esa circunstancia, pues tenemos que acompañarla a las mujeres que realmente estamos convencidas que este es un logro absoluto de la lucha feminista y que si esta mujer, que aparte, bueno, tenemos la gran fortuna que tenemos una extraordinaria presidenta de México, una mujer preparada, una mujer de verdad que ha hecho, particularmente en tan poco tiempo, traído la agenda de las mujeres a una realidad ya incluso constitucional. Si no apoyamos a nuestra presidenta, sufrimos posiblemente la posibilidad de enfrentarnos a se los dijimos, para esto querían gobernar. Al final terminaríamos en una regresión muy compleja. Sí, y crítica siempre va a haber, ¿no? Pero nos sonreíamos, claro, porque tú también te resonó esto de la mujer incómoda, ¿no? No, claro. Justo, Mónica ha dicho. Las mujeres que reclaman se vuelven incómodas y por tanto las acciones son para silenciarlas, eso es seguro. Y fíjense que desde la experiencia como autoridad electoral habíamos motivado mucho a las mujeres a la denuncia, denuncia. Y claro, tenía que ir acompañada de un acompañamiento institucional, integral. Entonces, ¿qué pasaba con estos casos en donde jurídicamente quizá se pudo decir no? La mujer, ¿cómo queda? ¿Cómo se siente y qué hace? Porque además es más debilitada cuando no les dan la razón. Claro. Entonces, pensando en todo esto, en el INE empezó una de mis colegas, la consejera Carla, con una idea de una defensoría para las mujeres. Después se compartió con las consejeras y logramos tener una prueba, un programa piloto de acompañamiento psicológico, de todo tipo para las mujeres, que lo probamos el proceso electoral pasado. Empezó con algo y quienes lo operaron, que eran expertas, un grupo multidisciplinario, nos dejaron muchos hallazgos interesantes y retos que tenemos que ver. Cómo acompañar a las mujeres, la contención psicológica es muchísimo, muy importante, porque ahí ellas mismas reciben este acompañamiento y pueden después delinear qué quieren hacer, si de verdad quieren llegar a la denuncia o no, o quieren otro camino. Esto me parece que este informe que va a ser de la prueba piloto es importante para que las instituciones también veamos que no solo es la denuncia, que hay que acompañarlas de otra forma y en campaña las acompañamos 24/7, 7 días, 24 horas telefónica con este grupo de prueba piloto, porque las mujeres andaban en la campaña. ¿En qué momento tenían tiempo? Pues en la madrugada. Esa era la realidad. Entonces, sí creo que hay que retomar toda esta información para hacernos cargo institucionalmente de cómo
vamos a enfrentar el grave problema de violencia, el grave. Total. Porque tú lo decías, Mónica, yo aguanté hasta que mi víctima indirecta era mi hija y después se iba a extender. Sí. Y ahí dije, ya no se vale. No, es que no se vale en ningún momento. Claro. Ni siquiera uno resistirla. Entonces, ¿cómo me acompaño? ¿Cómo camino? Porque tienes tus redes, sí, pero a veces te sientes tan sola, ¿no? Y tan vulnerable. No, y eres. Totalmente, no nada más te sientes. Eres. Entonces, estás con toda una estructura. Yo creo que me dio mucho gusto leer esta información del programa piloto, porque creo que es algo que tenemos que explorar, profundizar para acompañar a las mujeres, no solo cuando son candidatas, sino cuando están ejerciendo el cargo. Exacto. Y también a todas las demás mujeres para no reproducir actos, ¿no? Incluso las mujeres políticas, el avance que se ha tenido es porque se abstraen de la fuerza política y se unen para la lucha de los derechos. ¿No? Y esa visión la tenemos que tener las mujeres como mujeres, porque reitero, tenemos miles de años en una estructura patriarcal, en una estructura cultural que nos obliga a nosotras mismas a reestructurarnos primero y en siguiente paso a tejernos para hacer soporte y no permitir violencia contra ninguna mujer. Oye, Clau, y también, no me gustaría dejar de mencionar el papel tan importante de los hombres, ¿no? Porque también, así como las mujeres hay que unirnos, los hombres pues son parte digamos, del problema y de la solución, ¿no? Porque también al estar apoyando a otras mujeres y al no sentir esta competencia, sino que vamos a la par, no es que queramos pisotearlos o hacerlos menos, simplemente es construir entre ambos, ¿no? De construir mucho ellos, porque están en el privilegio, o sea, es una sociedad de privilegios, como muchas otras sociedades, del género masculino, a ellos les corresponde hacerse cargo también de deconstruir su normalización en nuestra estructura social y de hacerse corresponsables de muchas cosas que no lo eran y que hasta la fecha todavía cuesta. Miren, ahora es que estamos discutiendo el sistema de cuidados, todo eso. Claro, pues es que todas esas eran nuestras dobles, triples cargas y la super maravilla. Y lo veían normal. Y siguen siendo. Era como ni siquiera se hablaba de eso, ¿no? Era lo siguen que tocaba viendo, y ya. Porque la mala madre era la que salía y dejaba a sus hijos, la mala madre es la que... Entonces, toda esa estructura, pues claro que también tienen que deconstruir, porque todas y todos lo tenemos que hacer para generar una sociedad diferente donde seamos corresponsables y donde el ejercer tus derechos como persona no implique que tengas que asumir un costo de violencia. Claro, ¿no? Claro, por supuesto. El INE está avanzando mucho en este tema. La próxima semana, de hecho, tienes un evento que me interesaría que nos comentaras. Sí, a ver, el 25 de noviembre empezamos los 16 días de activismo que concluye el 10 de diciembre. Y aquí lo que estamos pensando es hacer una serie de actividades, no solo en el INE, también en la Feria del Libro, en la presentación del libro, con los institutos electorales locales, para abarcar el mayor número de temáticas que giran en torno a la violencia, cómo combatirla, cómo erradicarla y cómo prevenirla. Y esto es muy importante. El 25 vamos a tener una reunión de las instituciones que tienen defensorías. Es dialogar entre nosotros cómo estamos viendo qué ha sido eficaz, efectivo y hacia dónde nos vamos a dirigir y qué no, ¿no? Entonces, es compartir estas experiencias, eso va a ser el 25, pero también va a ser una serie de días con muchas actividades. Dentro de ellas vamos a focalizar, por ejemplo, temas de fiscalización. ¿Por qué las mujeres no aparecían, las candidatas, en radio y televisión ni en el presupuesto? Les daban la candidatura, pero no les dan dinero. Siguen sin darles dinero, a pesar de que ya pusimos que era obligatorio. Todos esos temas los vamos a estar manejando. A su vez hicimos foros ahorita con mujeres de diferentes categorías donde aplicamos las acciones afirmativas porque queremos tener su visión de qué agenda tienen para después poder ir concretando acciones. Entonces, van a ser 16 días del 25 de noviembre al 10 de diciembre. El 10 de diciembre vamos a cerrar con una conferencia de la doctora Leticia Boni
UNIFAS, que acaba de terminar su mandato de representación de México en CEDAW y que fue una de las parte integrante de las normas, de las recomendaciones, la 39 y 40, que tiene que ver con mujeres indígenas, pero con participación política de mujeres. ¿Dónde Entonces, podemos ver todo esto? En la página del INE, y lo vamos a estar colocando ahorita en redes. Estamos cerrando el programa a través de nuestra área correspondiente, pero yo sí les invito, vamos a estar en redes. Es una gran discusión de un tema tan serio que nos está afectando a todas las mujeres. Sí. A la mitad de la población. Completamente. Oigan, pues se nos está terminando el tiempo, pero algo más que quieran agregar y sobre todo, ¿qué acciones podemos hacer también como sociedad? Porque esto es un trabajo de todos, ¿no? Entonces... Sí, bueno, particularmente, como bien lo dices, ¿no? Es un trabajo de todas y de todos. Estamos acercándonos al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y partimos de esa misma cuestión. La invitación es que a todos los hombres de este país, invitarles a hacer este cuestionamiento sobre cómo construyeron su masculinidad, que la pongan realmente en el centro y la vean si fue una masculinidad violenta, una masculinidad egoísta, una masculinidad muy machista. Y se vale cuestionarla y se vale identificarla y también se vale reconocer que vivir dentro de estos privilegios tiene a la otra mitad de la población en una situación de vulnerabilidad y que necesitamos alcanzar la igualdad. Entonces, es una invitación a hacerlo. Y a las mujeres es una invitación a que de verdad nos pongamos las pilas a saber cuáles son nuestros derechos. Que de verdad pareciera que lo tenemos ya como asumido, nuestro derecho a la violencia política, no tengo derecho a vivir sin violencia, tengo derecho a la educación, a la salud, pero la realidad es que las mujeres no conocemos nuestros derechos. Y si partimos de esa base, pues difícilmente vamos a exigir que se nos respeten, que se nos garanticen, exigirle al Estado. Tampoco sabemos los mecanismos para hacerlo y necesitamos prepararnos. Las mujeres necesitamos estar realmente inmersas en lo que significa ser sujetas de derechos y que a partir de ese momento, bueno, podamos ir avanzando ya a lo que será la exigencia y poder aparecer con autoridades que nos puedan garantizar que podemos vivir plenamente en igualdad de condiciones. Pero fácilmente es una responsabilidad compartida y sí la invitación es a ambas personas, ¿no? Mujeres y hombres, a sumarnos a que alcanzar la igualdad nos beneficia a todas y a todos. Y no normalizar la violencia. Por supuesto. Así es, y reconocer también que el sistema patriarcal ha afectado a los hombres también. Sí, por Les supuesto. eliminó una parte de convivencia familiar, de natural en los seres humanos, respecto te digo, a sus somos, hijos, o sea, ¿no? vamos Entonces, hay que reestructurarnos para construir una sociedad más igualitaria en donde todas y todos tengamos esa responsabilidad compartida, pero también podamos expresarnos libremente nuestras emociones sin ser etiquetados. Y algo que decía Mónica es cierto. Uno de los resultados que dio la prueba piloto es que las mujeres no conocen sus derechos. A pesar de que estemos señalando, muchas mujeres que fueron atendidas, de las mujeres que fueron atendidas, desconocían sus derechos. Hay que trabajar sobre eso. Sí tenemos grandes retos, pero creo que como sociedad sí nos tenemos que plantear en qué sociedad quiero vivir. En qué condiciones quiero que se desarrollen quienes tenemos hijos o sobrinos o las juventudes, cuando no tengas hijos, sobrinos ni nada, cómo quiero que se desarrollen en este momento histórico. Las juventudes algo nos están planteando. Tu modelo me cae gordo. Tu modelo no me gusta y quiero cambiarlo. Y cómo lo quieren cambiar, hay que escucharles también, porque también nosotros nos aferramos a nuestro modelito que nos ha funcionado, pero hay que dialogar, hay que cambiar, porque hay algo importante que yo he visto en las juventudes y en la niñez. Sí están siendo menos tolerantes a estas bromas que violentan, a estas palabras que violentan, y le están poniendo nombre, lo califican y lo rechazan. Y creo que eso es algo que nos falta a nosotros. Luego somos comparsa de estos discursos, de estas palabras que son muy violentas en términos de género, pero pues por no quedar mal con un círculo o normalizar con una organización a la que pertenezco. Y eso hay que aprenderlo de las juventudes, Son bastante duras en eso y dicen,
esto que tú estás haciendo se llama y le ponen el nombre. Sí, es verdad. Lo que no se nombra no existe y ellos saben perfectamente lo que quieren. Pues muchísimas gracias a las dos. Nos podríamos quedar aquí horas y horas hablando de esto, pero bueno, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos, por poner todo esto sobre la mesa y nosotros nos vemos en la próxima emisión de Democracia en la Mesa. Y recuerden, esto es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales donde estamos compartiendo la información sobre este estudio y todas las acciones que está realizando el INE para combatir la violencia política en razón de género. Muchas gracias y hasta la próxima.